Le dio todo. Años de sacrificio, amor y confianza. Luego, sin previo aviso, él se fue. Sin explicación, sin cierre. Solo un divorcio que la dejó hecha trizas. 4 años después, ella supo la verdad. Él había ocultado $12 millones y había construido una nueva vida sin ella. Después de todo, ella se había sacrificado por él. Así que la pregunta es, cuando la traición vale millones, ¿quién carga con la culpa de lo que sigue? Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Manténganse atentos para actualizaciones diarias. No olviden suscribirse. Terrence Cole creció en Carolina del Sur, el hijo de en medio entre 5 hermanos, en una casa donde cada dólar se estiraba y nada era fácil. Su padre trabajaba turnos largos en una planta papelera y su madre limpiaba casas para poner comida en la mesa. La pobreza fue el telón de fondo de su infancia, y le dejó a Terrence 2 rasgos que lo definirían en la adultez: una ética de trabajo implacable y la costumbre de ocultar sus sentimientos. Aprendió pronto que la vida rara vez te da lo que quieres, así que había que trabajar. Y aun cuando llegaba la decepción, te la tragabas, la empujabas hacia el fondo y seguías adelante. Para cuando cumplió 18, Terrence compaginaba 2 empleos. Uno en el almacén de un supermercado y otro en una gasolinera, solo para ayudar a su familia a pagar las cuentas. No era ostentoso, no era ruidoso. Era el tipo de joven que la gente describía como fiable, callado y trabajador. Pero detrás de esa quietud había un muchacho cansado de no tener nunca suficiente. Rachel, en cambio, venía de un mundo muy distinto. Nació en una familia de clase media, en la que sus padres eran maestros, y aunque no eran ricos, vivían con estabilidad. Las vacaciones significaban viajes por carretera en una furgoneta familiar. Las cenas eran cálidas y rutinarias. Y las mañanas de Navidad estaban llenas de risas más que de preocupación por facturas vencidas. Rachel creció amada, animada, y oyendo que podía hacer lo que quisiera. En la universidad estudió comunicación, soñando con trabajar algún día en medios o relaciones públicas. Sus amigos la conocían como extrovertida, leal y del tipo de persona que se preocupa profundamente por quienes ama. Pero con esa lealtad venía una disposición al sacrificio, un rasgo que más tarde le costaría más de lo que jamás imaginó. Terrence y Rachel se conocieron a los 20 y tantos en un college comunitario en Columbia. Él terminaba sus clases mientras seguía trabajando de noche, exhausto pero decidido. Ella era brillante, optimista y llena de ambición. Su conexión no fue fuegos artificiales al instante, sino algo más silencioso, más firme. Terrence admiraba su confianza, la forma en que se conducía con seguridad, mientras que Rachel encontraba consuelo en su calma, su constancia, su negativa a dejarse arrastrar por el caos. En muchos sentidos eran opuestos, pero esa diferencia los atrajo. En un mundo de incertidumbre, Rachel pensaba que Terrence se sentía seguro. En un mundo de lucha constante, Terrence pensaba que Rachel era un destello de luz. Su noviazgo no fue extravagante, nada de cenas caras ni escapadas sorpresa. Sus citas eran paseos por el parque, noches de cine baratas y largas conversaciones sobre el tipo de vida que querían. El matrimonio llegó unos años después, modesto pero sincero. Intercambiaron votos en una pequeña iglesia rodeados de amigos y familia. Ninguno esperaba lujos, pero ambos se aferraban a la creencia de que el amor los sostendría. Para Rachel, se sentía como el comienzo de un para siempre. Una oportunidad de construir una vida juntos, codo a codo, con el hombre en quien creía que protegería su corazón. Para Terrence, era estabilidad, una sociedad, y quizá la primera vez que se permitió imaginar algo mejor de lo que siempre había conocido. Se mudaron a una casita de alquiler, de esas donde las paredes son delgadas, las tuberías gimen por la noche y la pintura del porche se pela. Pero para Rachel, era suya, y eso bastaba. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de las alegrías y luchas ordinarias de las parejas jóvenes.
Soñaban con comprar una casa algún día, quizá tener hijos cuando las finanzas lo permitieran. Rachel tenía un trabajo estable como asistente administrativa, y Terrence tomaba cualquier labor que encontrara: construcción, almacenes, incluso repartos los fines de semana. El dinero siempre era escaso. A fin de mes, su nevera solía estar medio vacía y había noches en que las discusiones por facturas impagas se volvían tensas. Aún así, Rachel creía en su futuro. Creía que si seguía apoyándolo, si aparcaba sus ambiciones por un tiempo, las cosas eventualmente mejorarían. Pero comenzaron a formarse pequeñas grietas. Las clases de grietas que la mayoría de las parejas desestiman hasta que se vuelven cañones. Terrence tenía la costumbre de retraerse cuando la vida lo abrumaba. En vez de abrirse, se cerraba. Si el trabajo era estresante, se volvía silencioso. Si las cuentas se acumulaban, se quedaba fuera por más tiempo y volvía tarde sin explicaciones. Rachel intentó tender puentes, hacer preguntas, arrastrarlo a la conversación, pero, con demasiada frecuencia, se encontraba con asentimientos callados o evasivas. Al principio se dijo a sí misma que era su manera, que no era bueno expresando sentimientos. Pero con el tiempo, el silencio empezó a sentirse como distancia, y la distancia empezó a sentirse como desconexión. Las discusiones se volvieron rutina, a menudo centradas en el dinero. Rachel le recordaba el alquiler por pagar, la cuota del coche, las pequeñas emergencias que no dejaban de surgir. Terrence reaccionaba con irritación, a veces con un desapego frío, como si las preocupaciones de Rachel fueran cargas en lugar de responsabilidades compartidas. El peso del sacrificio recaía cada vez más sobre los hombros de Rachel. Ella renunció a su sueño de aspirar a un puesto más alto, convencida de que su tiempo estaba mejor invertido en mantener el hogar a flote. Mientras tanto, Terrence trabajaba largas horas, pero rara vez compartía con su esposa su mundo interior. Encerraba en sí mismo la frustración, la decepción e incluso la esperanza, dejando que Rachel adivinara lo que realmente sentía. Sin embargo, como tantas parejas, aún tenían momentos de ternura, aniversarios celebrados con una cena barata y risas, mañanas compartiendo café antes de salir corriendo al trabajo, noches en que hablaban de un algún día. Algún día serían dueños de una casa. Algún día se irían de vacaciones de verdad. Algún día se levantaría el peso de la lucha financiera. Rachel se aferraba a esos sueños, creyendo que todos los sacrificios acabarían por dar fruto. Lo que no sabía era que Terrence se había cansado de esperar ese algún día. Lo quería ahora. Y así, los cimientos de su matrimonio, construidos sobre el amor, el sacrificio y la esperanza, comenzaban a resquebrajarse. Rachel sentía la distancia, pero no podía nombrarla. Terrence cargaba secretos que ni siquiera él había admitido del todo. Era un matrimonio que muchos espectadores reconocerían. Imperfecto, tenso, pero aún unido por hilos de lealtad e historia. Aquí es donde la historia echa raíces. En los sacrificios silenciosos de una mujer que creyó que el amor sería suficiente, y en la determinación callada de un hombre que se había cansado de esperar a que la vida cambiara. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que ignoraste las señales de advertencia? Antes de continuar, si eres nuevo aquí, bienvenido. Este es el lugar donde descubrimos las verdades ocultas detrás de vidas ordinarias que toman giros extraordinarios. Asegúrate de dar like, comentar y suscribirte para no perderte lo que viene en la vida de Terrence y Rachel, porque su historia está a punto de girar en una dirección que nadie podría haber previsto. La vida de Terrence Cole siempre había sido de rutina. Trabajaba, volvía a casa, pagaba las facturas que podía y seguía adelante. Pero un jueves cualquiera en Columbia, Carolina del Sur, la rutina dio paso al azar. Se detuvo en una gasolinera de esquina después de un turno largo, no para apostar ni para derrochar, sino para comprar una soda y un paquete de chicle. En el mostrador, sin pensarlo demasiado, deslizó unos dólares extra y tomó un billete de lotería. No era raro. Ya había comprado antes, normalmente, rascando los números en silencio. Sin esperar mucho,
rara vez ganando más de $5 o $10. Pero este billete sería diferente. Este billete lo cambiaría todo. Días después, cuando se anunciaron los números, Terrence estaba sentado solo en su pequeña sala de estar, la televisión brillando tenuemente en la oscuridad. Rachel ya dormía en su habitación después de otro día agotador de trabajo. Terrence miró fijamente mientras los números aparecían en la pantalla. Uno por uno, coincidían con su boleto. Su corazón latía con fuerza en el pecho. Sus manos temblaban mientras revisaba. Volvía a revisar y revisaba de nuevo. $12 millones. Era una cifra tan grande que apenas parecía real, una suma que no podía comprender. Para un hombre que había pasado toda su vida contando centavos y preocupándose por las facturas, era como estar de pie en el borde de un acantilado, contemplando un mundo completamente diferente. No gritó. No despertó a Rachel. Ni siquiera sonrió. En su lugar, se quedó congelado, con el billete apretado en la mano, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo desaparecer. Lo dobló con cuidado, lo metió en su billetera y escondió el secreto. No solo de extraños, no solo del público, sino también de su propia esposa. La ley de Carolina del Sur le ofrecía una ventaja que la mayoría de los estados no. Allí los ganadores podían permanecer en el anonimato si reclamaban el premio a través de un fideicomiso legal. Terrence no perdió tiempo. Contactó a un abogado en el centro de Columbia, diciéndole a Rachel que tenía una reunión de trabajo. En realidad, estaba sentado frente a un escritorio de madera pulida, mientras el abogado le explicaba cómo proteger su identidad, cómo canalizar las ganancias a una cuenta fiduciaria, y cómo evitar que alguien supiera que Terrence Cole, el hombre con renta atrasada y un coche destartalado, se había convertido en multimillonario. Para Terrence, el secreto no se trataba solo de seguridad, se trataba de libertad. Se decía a sí mismo que estaba protegiendo a su familia de la atención de parientes y vecinos que llegarían con las manos extendidas. Pero en el fondo, otra verdad vivía en él. No quería que Rachel lo supiera, no quería compartirlo. Años de frustración embotellada, de sentirse aplastado por las cuentas y las responsabilidades, se habían agriado en algo más oscuro. Para Terrence, esta era su oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás las luchas, las discusiones y la vida que ya no quería. En casa, Rachel notó que su humor cambiaba. Estaba más callado de lo normal, a menudo distraído, a veces mirando fijamente en silencio cuando ella le preguntaba por los planes de la cena o las facturas que había que pagar. Cuando ella insistía, él la despachaba diciendo que estaba cansado por el trabajo. En realidad, estaba dibujando planos en su mente, imaginando un futuro en el que ya no estuviera atado a ella. Un futuro construido sobre un dinero que ella ni siquiera sabía que existía. Una noche, Rachel entró a la sala y encontró a Terrence desplazándose en su teléfono, su rostro iluminado por el resplandor de anuncios de propiedades y coches de lujo. Ella le preguntó qué estaba mirando. Él cerró la pantalla rápidamente y murmuró algo sobre matar el tiempo. Rachel se encogió de hombros, atribuyéndolo al estrés, pero sintió que algo cambiaba en él. Una distancia que no podía explicar, un muro que no podía escalar. Terrence continuó reuniéndose en secreto con abogados, moviéndose con cuidado y estrategia. Estableció el fideicomiso, depositó las ganancias y comenzó a planear su salida. Sus abogados le explicaron la importancia de mantener los registros financieros limpios, la necesidad de cerrar cuentas antiguas y la posibilidad de que en un proceso de divorcio se expusieran activos ocultos. Terrence asentía, escuchando atentamente, decidido a mantenerse siempre un paso adelante. Por las noches, acostado al lado de Rachel, ensayaba conversaciones en su mente, no sobre cómo decirle la verdad, sino sobre cómo irse sin que ella lo supiera jamás. Se convencía de que ella estaría bien, de que era lo suficientemente fuerte para construir su propia vida sin él, y de que él tenía derecho a quedarse con toda la fortuna. Lo que ignoraba era la traición en el corazón de todo aquello. No solo el dinero,
sino los años que ella le había dado, los sacrificios que había hecho. Para Terrence, eso no importaba. Para él, el matrimonio ya había terminado, solo que aún no se lo había dicho. Mientras tanto, Rachel notaba el creciente silencio. Le comentó a su hermana que Terrence se sentía diferente, que parecía distante e inquieto. Su hermana le sugirió que tal vez estaba pasando por algo en el trabajo. Tal vez necesitaba espacio. Rachel intentó creerlo. Intentó ignorar el nudo en su estómago que le susurraba que algo no estaba bien. Aún lo amaba. Aún creía en los sueños que alguna vez compartieron, y se aferraba a la esperanza de que las cosas mejorarían. Pero Terrence no estaba regresando. Se estaba alejando. En las semanas siguientes se retiró aún más, usando excusas para quedarse fuera hasta tarde, alegando turnos extra o reuniones que nunca existieron. Algunas noches, Rachel lo esperaba despierta, la cena fría sobre la estufa, la preocupación marcada en su rostro. Cuando él llegaba, le daba un beso en la mejilla sin mirarla a los ojos, se refugiaba en la ducha o se dejaba caer en la cama sin decir palabra. El matrimonio que alguna vez tuvo promesas ahora parecía una sombra de sí mismo, y Rachel no tenía idea de por qué. En la mente de Terrence, el plan estaba claro. Presentaría la demanda de divorcio en silencio, le daría poca explicación y se marcharía con todo lo que había ocultado. Se justificaba diciéndose que su matrimonio ya había fracasado, que ella no merecía nada más. La lotería no era una suerte para compartir, era su escape, su recompensa, su segunda oportunidad. Y así, apenas unos meses después de sostener en sus manos el boleto ganador, Terrence dio el primer paso hacia el final del matrimonio. Se presentaron los papeles, se contactaron los abogados, y Rachel quedó completamente descolocada. Para ella, parecía como si él hubiera despertado una mañana y decidido que su vida en común ya no importaba. No podía entender la frialdad repentina, la decisión abrupta, el hombre que alguna vez le prometió un para siempre, alejándose sin una palabra de explicación. Lo que Rachel no sabía, lo que ni siquiera podía sospechar, era que su esposo ya había dado un paso hacia una nueva vida construida sobre un secreto de $12 millones. Y con esa decisión, Terrence Cole puso en marcha una traición que no solo acabaría con su matrimonio, sino que le costaría la vida. Antes de continuar, una nota rápida. ¿Desde dónde nos estás viendo? Por favor, cuéntanos en los comentarios. Nos encanta ver hasta dónde viajan estas historias y cómo conectan a personas en todo el mundo. La decisión de Terrence Cole de poner fin a su matrimonio fue tan repentina para Rachel como una tormenta que irrumpe en un día despejado. No hubo una advertencia a la que pudiera aferrarse, ninguna pelea concreta que hubiera destrozado su vínculo. Una mañana era una esposa planeando su futuro, y a fin de mes estaba mirando papeles de divorcio presentados bajo la frase «diferencias irreconciliables». Las palabras se sentían frías, clínicas, desvinculadas de la realidad de sus vidas. Para Rachel, no eran diferencias irreconciliables, era traición sin explicación. Terrence lo manejó en silencio, metódicamente, como si lo hubiera ensayado en su mente una y otra vez. Su abogado le aconsejó ofrecer el acuerdo mínimo, una división modesta de lo poco que Rachel creía que tenían, pero ni de cerca la verdad de su riqueza oculta. Para ella, no había nada inusual en los documentos, ninguna mención de fideicomisos, ningún signo de prosperidad repentina, solo los activos mínimos de una pareja en apuros. Se quedó con un coche pequeño, unos pocos muebles y un futuro que ya no podía ver con claridad. El día de la audiencia en la corte estuvo cargado de silencio. Rachel entró al tribunal con una carpeta gastada en las manos, el corazón latiendo con fuerza en el pecho, la mente inundada de preguntas sin respuesta. Terrence se sentó al otro lado del pasillo, su expresión impenetrable, su traje impecable, su corbata perfectamente anudada, como si el proceso no fuera más que una transacción comercial. Rachel buscó en su rostro alguna emoción, alguna señal de duda, pero sus ojos se negaban a encontrarse con los de ella. Cuando el juez finalizó el divorcio,
Rachel sintió que su mundo se derrumbaba sobre sí misma. Salió del tribunal cargando una sola caja, papeles legales, copias de estados financieros y algunos objetos personales. Al salir al aire frío, sintió como si la hubieran despojado de todo. Terrence pasó junto a ella sin mirarla, con paso firme, su futuro ya en otro lugar. Esa fue la última vez que lo vio como su esposo. El peso emocional la golpeaba como olas de las que no podía escapar. Las noches eran las más duras. Se quedaba despierta mirando el techo, tratando de reconstruir lo que había salido mal. ¿Era su culpa? ¿Había fallado como esposa? Repetía en su mente viejas discusiones, buscando pistas, el momento exacto que lo había hecho alejarse. Sus amigos intentaban consolarla, diciéndole que a veces los matrimonios simplemente terminan. Pero Rachel no podía aceptar eso. El amor no desaparece sin una razón, y sin embargo ella se había quedado sin ninguna. Su hermana Denise venía seguido, sentándose con ella en la mesa de la cocina mientras Rachel lloraba entre sus manos. «Vas a superarlo», le susurraba Denise, acariciándole la espalda. «Eres más fuerte de lo que crees». Pero la fuerza se sentía como un concepto distante para Rachel. Todo lo que sentía era haber sido descartada, arrojada por el hombre por el que se sacrificó, el hombre en quien confió todo. Y luego llegó la presión económica. Con Terrence ausente, las cuentas se acumulaban más cada semana. El alquiler vencía, el coche necesitaba reparaciones, las facturas de las tarjetas de crédito crecían. Rachel tomó un segundo empleo, trabajando por las noches en una cafetería después de largas jornadas en una oficina. Su cuerpo dolía, sus pies estaban llenos de ampollas, sus ojos pesados por la falta de sueño. Aún así, seguía adelante, decidida a mantener lo poco de estabilidad que le quedaba. Los clientes del restaurante la conocían como educada pero callada, con una sonrisa que nunca terminaba de llegar a sus ojos. Cada cheque iba directo a la supervivencia. Alquiler, comida, electricidad. No quedaba nada para soñar, ningún espacio para la vida que alguna vez imaginó. La mujer que había creído en un algún día, ahora vivía solo para el hoy. Y aún así, incluso eso resultaba insoportable. Los amigos notaron el cambio. Antes vibrante y habladora, Rachel se volvió distante. Dejó de salir los fines de semana. Dejó de asistir a reuniones familiares, a menudo alegando que estaba demasiado cansada. La verdad era más difícil de admitir. Se sentía avergonzada. Avergonzada de que su matrimonio hubiera fracasado. Avergonzada de que la hubieran dejado atrás. Avergonzada de no poder explicar por qué. En su silencioso apartamento, a menudo miraba fotos antiguas de ella y Terrence, tratando de reconciliar aquellas caras sonrientes con la realidad que ahora vivía. También había momentos de ira, arrebatos que incluso a ella la sorprendían. Golpeaba con fuerza una alacena, rompía una foto o gritaba al vacío de su sala. La ira venía en oleadas, pero también el dolor, y ambos a menudo se mezclaban en algo que no podía controlar. Comenzó a escribir en un diario por las noches, garabateando preguntas en las páginas. ¿Por qué se fue? ¿Qué hice mal? ¿Cómo pudo desaparecer el amor así? Las páginas se llenaban rápido, pero las respuestas nunca llegaban. Una tarde, al salir de su segundo trabajo, vio el nombre de Terrence parpadear en su teléfono. Su corazón dio un salto, pensando que quizá había cambiado de opinión. Quizá quería explicarse, pero al contestar, solo era su abogado, recordándole con frialdad la fecha límite para firmar más papeles. La llamada terminó rápido, dejando a Rachel llorando en la acera, aferrada a su teléfono como si fuera un salvavidas recién cortado. En esos meses, Rachel aprendió lo que significaba estar verdaderamente sola. Se dio cuenta de que sobrevivir significaba avanzar más allá del dolor, obligarse a seguir incluso cuando quería rendirse. Pero bajo la resistencia había una herida que se negaba a sanar. Terrence la había dejado con nada más que preguntas, y esas preguntas supuraban como llagas abiertas. Si tu pareja se marchara sin explicación,
¿Cuánto tiempo seguirías buscando respuestas? Cuando Terrence Cole dejó Carolina del Sur atrás, no solo cruzó las fronteras estatales, mudó de piel. A los pocos meses de finalizar el divorcio, se mudó a Georgia, instalándose en un suburbio a las afueras de Atlanta, donde nadie conocía su pasado. Nadie cuestionaba su repentina riqueza, y nadie lo veía como el hombre que una vez luchó para pagar la renta. Allí, era libre de reinventarse, y no perdió tiempo en hacerlo. Terrence ya no era el esposo callado de clase trabajadora que apenas sobrevivía. En Georgia, se convirtió en un hombre adinerado. Compró una enorme casa de ladrillo en una comunidad cerrada, de esas que brillan bajo el sol de la tarde con su amplio camino de entrada y césped impecable. Los vecinos lo vieron llegar en coches de lujo nuevos. Primero un elegante Mercedes negro, luego un Range Rover blanco. Su vestimenta también cambió. Las viejas botas de trabajo y los vaqueros gastados fueron reemplazados por trajes a medida, zapatos lustrados y relojes caros que relucían en su muñeca. La gente lo notaba. En una comunidad donde la riqueza definía el estatus, Terrence encajaba perfectamente. Contaba historias de negocios, insinuaba inversiones y evitaba con cuidado mencionar la lotería. Para todos los que lo rodeaban, era un hombre hecho a sí mismo. Interpretaba el papel con convicción, sonriendo a los vecinos en sus carreras matutinas, dando generosas propinas en los restaurantes y organizando barbacoas de fin de semana donde el champán corría tan libre como la cerveza. No pasó mucho tiempo antes de que alguien nuevo entrara en su vida. Su nombre era Kendra Lewis, una mujer de 29 años con ambiciones propias. Había crecido en Atlanta, trabajaba en marketing, era elegante, vibrante y acostumbrada a un estilo de vida acorde a su gusto por las cosas caras. Cuando conoció a Terrence en un evento benéfico, se sintió atraída por su confianza tranquila, por la forma en que se comportaba como un hombre que había llegado a la cima. Él, a su vez, quedó cautivado por su energía, su belleza y la facilidad con la que abrazaba el mundo que él había creado. Al año de su divorcio, Terrence se volvió a casar. La boda fue íntima pero extravagante, celebrada en el salón de un hotel de lujo, del tipo de evento que Rachel jamás habría podido imaginar. Los invitados brindaban con copas de champán. Los fotógrafos capturaban cada detalle. Y Terrence sonreía como si la vida que alguna vez tuvo ya no existiera. Mientras tanto, en Carolina del Sur, Rachel seguía luchando por sobrevivir. Sus noches se consumían en turnos dobles. Sus mañanas estaban llenas de agotamiento. Sus tardes dedicadas a perseguir facturas que parecían multiplicarse. El contraste no podía ser más cruel. Mientras Terrence cenaba filetes y langosta en restaurantes de alta gama, Rachel comía fideos de comida para llevar entre turnos. Mientras él viajaba a Miami para escapadas de fin de semana con Kendra, Rachel luchaba por tener suficiente gasolina en su coche. Pasaba frente a casas de empeño preguntándose si podría vender su anillo de bodas, el único recuerdo que le quedaba del hombre que alguna vez le prometió un para siempre. El desgaste emocional se profundizó cuando Rachel escuchó susurros de conocidos en común. Un antiguo vecino mencionó haber visto a Terrence en línea, sonriendo en fotos con una mujer más joven. Un viejo amigo de su familia dejó escapar que estaba viviendo bien en Atlanta. Rachel intentó apartar esos pensamientos, pero la carcomían. Se sentaba en su mesa de cocina por la noche, mirando las facturas sin pagar, preguntándose cómo el hombre que había compartido su cama podía estar viviendo una vida tan diferente sin ella. Por su parte, Terrence se volcaba por completo en la actuación. Jugaba al golf en clubes exclusivos, compraba en boutiques de lujo y gastaba dinero como si siempre le hubiera pertenecido. Kendra lo alentaba, encantada con el estilo de vida, presentándolo a sus amigos como un exitoso empresario. Juntos, se convirtieron en la pareja que todos admiraban, pulidos, ricos, envidiables. Pero bajo ese exterior elegante había una mentira. Terrence nunca hablaba de Rachel, nunca admitía la verdad de su premio, nunca reconocía la vida que había borrado. Cuando le preguntaban por su pasado,
daba respuestas vagas, esquivando detalles, construyendo un muro entre su vieja vida y la nueva. El verdadero fundamento de su riqueza era la traición. Y sin embargo, en Georgia nadie lo sabía. Nadie se preocupaba. Una noche, tomando algo con un nuevo conocido, Terrence rió cuando le preguntaron cómo había logrado el éxito. Su respuesta fue simple, ensayada: trabajo duro y decisiones inteligentes. El hombre asintió con aprobación y alzó su copa. Para ellos, Terrence vivía el sueño americano. Para Rachel, de haberlo visto, habría sido un puñal en el corazón. Mientras tanto, la espiral financiera de Rachel continuaba. Su trabajo en el restaurante pagaba el salario mínimo, apenas suficiente para mantenerse a flote. Tomaba turnos adicionales cuando sus compañeros se ausentaban, a menudo trabajando hasta tarde en la noche para levantarse temprano e ir a su empleo de oficina. Su cuerpo se agotaba, su espíritu se apagaba, pero seguía adelante porque no tenía elección. Sus amigos le decían que siguiera con su vida, que dejara atrás el pasado, pero soltar era imposible. ¿Cómo olvidar a la persona que tuvo toda tu vida en sus manos y luego se marchó sin explicación? Rachel solía revivir los últimos momentos de su matrimonio en su mente. Recordaba el silencio en la sala del tribunal, la frialdad con la que evitó su mirada, la ausencia de cierre. Escribía preguntas en su diario, a veces arrancando las páginas con frustración. Cuanto más luchaba, más sospechaba que había algo que Terrence no le había contado. Pero no tenía pruebas, solo intuición. De vuelta en Georgia, el mundo de Terrence brillaba. Los brindis con champán sonaban en las cenas, las cámaras destellaban en los eventos sociales, y los vecinos susurraban sobre lo afortunado que era por haber encontrado amor y riqueza. Para ellos, era el hombre que lo tenía todo. Para Rachel, que se sentaba en un apartamento oscuro comiendo sobras recalentadas, era el hombre que le había arrebatado todo. El mundo veía a Terrence Cole como un hombre afortunado. Pero Rachel Cole, la mujer a la que había dejado atrás, sospechaba que había más en su historia. Algo oculto, algo que no cuadraba. Y con el tiempo lo descubriría. Una verdad que conduciría a la sangre. El tiempo siempre avanza, estemos listos o no. Para Rachel Cole, los años posteriores a su divorcio no se midieron en alegrías, sino en supervivencia. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. 4 largos años en los que cada estación le recordaba la vida en la que una vez creyó y al hombre que se marchó sin explicación. Al principio intentó reconstruirse. Descargó aplicaciones de citas, desplazándose por perfiles tarde en la noche, convenciéndose de que estaba lista para seguir adelante. Pero cada conversación se sentía vacía. Los hombres le preguntaban por sus pasatiempos, sus películas favoritas, sus sueños para el futuro. Ella escribía algunas respuestas educadas y luego se detenía a mitad de la frase, dándose cuenta de que ya no sabía qué decir. ¿Cómo hablar de un futuro cuando tu pasado todavía te mantiene prisionera? La terapia fue otro intento. Una amiga de la iglesia, preocupada por lo retraída que se había vuelto, le recomendó una consejera en el centro de la ciudad. Rachel se sentó en un sofá de cuero frente a una mujer de ojos amables que le hacía preguntas suaves. ¿Qué sientes cuando piensas en Terrence? ¿Qué quieres para ti ahora? Rachel intentó responder, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Lloraba a menudo en esas sesiones, a veces hablando, a veces en silencio, pero siempre saliendo con el mismo vacío en el pecho. Sanar se sentía como una palabra destinada a otras personas. Escribir en un diario se convirtió en su refugio. Por las noches, después de largos turnos, se sentaba en su mesa de cocina, bolígrafo en mano, volcando pensamientos en el papel. Escribía sobre el último día en la corte, sobre el silencio en el viaje en coche de regreso a casa, sobre cómo solía cocinar las comidas favoritas de Terrence y esperar a que él sonriera. Página tras página se llenaban de preguntas. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué hice mal? Las respuestas nunca llegaban, pero el acto de escribir le daba un lugar donde dejar el dolor. Aún así,
Las cicatrices emocionales permanecían. Repetía en su mente sus últimas peleas, tratando de diseccionar cada palabra. Recordaba la forma en que Terrence desestimaba sus preocupaciones, la forma en que evitaba su mirada cuando ella le preguntaba si estaba ocultando algo. En aquel entonces pensaba que era solo distancia, quizá incluso otra mujer. Pero ahora, mirando atrás, se preguntaba si aquellos silencios eran más que evasivas, si eran una cortina para algo más grande, algo que ella había estado ciega para ver. La soledad se convirtió en su compañera más cercana. Las noches se extendían sin fin. El resplandor de la pantalla de su teléfono era la única luz en su habitación. Desplazaba redes sociales, buscando sin admitir que buscaba. Amigos de la universidad publicaban fotos de familias, vacaciones, cumpleaños. Ella las miraba, con el pecho apretado. Luego cerraba las aplicaciones solo para abrirlas de nuevo minutos después. A veces, escribía el nombre de Terrence en la barra de búsqueda, medio esperando, medio temiendo lo que pudiera encontrar. La mayoría de las veces no aparecía nada, y esa ausencia solo profundizaba su sospecha de que había desaparecido en otro mundo. El paso del tiempo fue implacable. Las páginas del calendario se pasaban. Los cumpleaños llegaban y se iban. Las fiestas pasaban en apartamentos silenciosos. Los mensajes sin responder de amigos se acumulaban. Rachel marcaba cada año no con celebraciones, sino con supervivencia. El primer año después del divorcio, aún se aferraba a la esperanza de que él llamara, de que al menos le explicara. Para el segundo año, esa esperanza se endureció en ira. Para el tercero, la ira dio paso al agotamiento. Y para el cuarto, el agotamiento se convirtió en un dolor sordo, de esos que nunca desaparecen del todo. La familia de Rachel intentaba animarla. Su hermana Denise la invitaba a cenar. Su madre la llamaba para ver cómo estaba. Compañeros de trabajo la invitaban a tomar algo después del trabajo. A veces iba, forzando sonrisas, riendo cuando se suponía que debía hacerlo. Pero siempre regresaba al silencio de su apartamento. La cama se sentía demasiado grande, las noches demasiado largas, y las preguntas sin respuesta demasiado ruidosas. En la cafetería, los clientes reconocían su rostro, pero nunca conocían su historia. Para ellos, era solo otra camarera equilibrando platos y sirviendo café. Pero detrás de su sonrisa educada, cargaba un peso que nunca disminuía. Una compañera de trabajo, una chica más joven llamada Tasha, una vez le preguntó suavemente: ¿alguna vez has pensado en volver a estudiar, en hacer algo diferente? Rachel dudó, sin saber cómo explicar que no era solo la vida lo que la retenía. Era el fantasma de un hombre que le había arrebatado más de lo que jamás imaginó. Solo asintió y dijo: quizá algún día. Pero ese algún día nunca llegó. Entonces, una noche, mientras Rachel se sentaba desplazándose por su teléfono después de otro turno largo, apareció algo inesperado. Un artículo de noticias surgió en su feed. Una sección de bienes raíces sobre ventas de casas de lujo en Georgia. Casi pasó de largo, pero sus ojos atraparon un nombre familiar enterrado en el texto: Cole Family Trust. Su corazón se detuvo. El artículo mencionaba la venta de una mansión en los suburbios de Atlanta, vinculada a un fideicomiso que no reconocía, pero con un nombre que jamás podría ignorar. Hizo clic en el enlace, con las manos temblorosas, leyendo las líneas una y otra vez. El nombre no era el de Terrence, no directamente, pero el momento, los detalles, la dirección. Todo la carcomía. ¿Podría ser? ¿Podría esta ser la vida que él estaba viviendo mientras ella luchaba por sobrevivir? Rachel se recostó en su silla, la respiración entrecortada, el resplandor de la pantalla de su teléfono iluminando su rostro con un tono pálido. Los recuerdos volvieron en oleadas. Sus silencios, su partida repentina, su negativa a mirarla a los ojos. Todo empezaba a tener sentido de formas que la aterraban. Durante 4 años, Rachel Cole vivió en silencio, atormentada por preguntas sin respuestas. Pero con un hallazgo al azar,
Todo estaba a punto de cambiar. Y una vez que tirara de ese solo hilo, el deshilachado expondría una traición mucho más oscura de lo que jamás imaginó. Rachel Cole había vivido en silencio demasiado tiempo. 4 años de preguntas, 4 años de lucha, 4 años de noches en las que los recuerdos resonaban más fuerte que el sueño. Esa noche, Rachel no pudo dormir. Se sentó en su mesa de cocina, portátil abierto, buscando en cada rincón de Internet más pistas. Escribió, Cole Family Trust Atlanta, luego Kendra Lewis Marriage, luego Georgia Mansion Sale Cole. Cada clic la llevaba más profundo. Cada página revelaba detalles que le arañaban el corazón. Encontró registros de propiedades mostrando que el fideicomiso poseía varias casas. Vio fotos de Kendra en galas benéficas, su sonrisa amplia, su mano apoyada en el brazo de un hombre que Rachel reconoció de inmediato, Terrence. Sus manos temblaban mientras ampliaba la imagen. Allí estaba él, vestido con un traje que ella nunca había visto, sonriendo una sonrisa que apenas reconocía, de pie junto a una mujer que lo miraba de la misma manera en que Rachel alguna vez lo había hecho. La fecha en el pie de foto decía, apenas 1 año después de su divorcio. El pecho de Rachel se apretó, su respiración irregular. Esto no era simplemente seguir adelante. Esto no era solo un hombre que se había vuelto a casar. Esto era traición sobre traición. Prueba de que, mientras ella se las arreglaba para sobrevivir, él había construido una nueva vida con la riqueza que le había ocultado. Desde esa noche, la obsesión echó raíces. Rachel se volvió implacable. Escarbó en redes sociales, pinchando en fotos etiquetadas, siguiendo migas de pan de una cuenta a otra. Buscó registros de impuestos de propiedades, archivos judiciales públicos, incluso listas de transacciones inmobiliarias. Cuanto más profundizaba, más furiosa se volvía. Cada descubrimiento cortaba más hondo que el anterior. Una foto de vacaciones en Miami, un coche nuevo publicado en el Instagram de Kendra, una fiesta de cumpleaños para su hijo, un hijo del que Rachel ni siquiera sabía que existía. Su diario cambió del dolor a la prueba. Pegaba artículos impresos en las páginas, escribía notas en los márgenes, circulaba fechas y nombres. Lo que antes eran preguntas se convirtió en evidencia, y lo que antes era dolor se endureció en ira. Él me robó, escribió en una página con letras grandes y desordenadas. Me dejó morir de hambre mientras vivía como un rey. Pero Rachel sabía que había límites en lo que podía encontrar por sí misma. Necesitaba más que artículos y fotografías. Necesitaba a alguien que pudiera acercarse. Alguien que pudiera descubrir los detalles que ella no podía alcanzar. Fue entonces cuando decidió contratar a un investigador privado. El hombre se llamaba Charles Hammond, un detective retirado que ahora trabajaba discretamente en una pequeña oficina sobre una casa de empeño en el centro. Su escritorio estaba lleno de carpetas, su café era fuerte, su actitud directa. Cuando Rachel entró por primera vez, dudó, apretando contra su pecho la carpeta de notas que había reunido. «Necesito saber si mi exmarido está escondiendo algo», dijo en voz baja. Charles la estudió por un momento. Luego se recostó en su silla. «La gente casi siempre lo hace», respondió. «Cuéntame lo que tienes». Ella desplegó los artículos, las capturas de pantalla, los nombres de fideicomisos, las fotos. Charles las hojeó lentamente, asintiendo mientras armaba el rastro que ella había construido. Finalmente, levantó la vista y dijo, «Esto es un comienzo. Si está ocultando activos, si tiene una nueva vida, puedo encontrarlo. Pero debes entender algo. Puede que no sea lo que quieras oír». La voz de Rachel tembló. «Solo necesito la verdad». Durante las siguientes semanas, Charles siguió el mundo de Terrence desde las sombras. Tomó fotos de las rejas de hierro de la mansión, observó autos caros entrar al camino de entrada, capturó imágenes de Terrence saliendo con trajes a medida y regresando con bolsas de compras. Vio a Kendra organizando reuniones, copas de champán en alto,
Invitados llegando en vestidos de cóctel y zapatos relucientes. Desde fuera, era la imagen de riqueza, éxito y felicidad. Cuando Charles entregó el primer lote de fotos de vigilancia a Rachel, sus manos temblaban al sostenerlas. Allí estaba Terrence, bajando de un Mercedes, riendo con vecinos, su brazo alrededor de la cintura de Kendra. En otra, cargaba a un niño pequeño en brazos, su hijo. Rachel presionó la foto contra su pecho, las lágrimas cayendo por su rostro. Él no solo la había borrado, la había reemplazado por completo. Charles intentó mantenerla con los pies en la tierra. Mira, la gente se reinventa todo el tiempo. Pero si escondió dinero durante tu divorcio, eso es fraude. Podrías tener un caso. Rachel asintió, pero su mente ya estaba en otro lugar. Para ella, esto ya no se trataba de batallas legales o acuerdos económicos. Esto era personal. Esto era sobre los años que perdió, los sacrificios que hizo, las noches que lloró mientras él construía una vida de lujo. La obsesión la consumía. Conducía por su vecindario tarde en la noche, estacionándose lo suficientemente lejos para ver las luces en las ventanas de la mansión. Observaba desde su coche cómo siluetas se movían tras las cortinas, imaginando las conversaciones, las risas, la vida que alguna vez fue suya. Apretaba el volante tan fuerte que sus nudillos se volvían blancos, susurrándose a sí misma. Él me hizo esto. Me dejó sin nada. Sus amigos notaron el cambio. Denise le rogó que se detuviera. No puedes seguir haciéndote esto a ti misma, le dijo una tarde tomando café. Te vas a ahogar en esto. Rachel miró a su hermana a los ojos, su voz firme, casi fría. Ya me ahogué. Ahora solo estoy aprendiendo a respirar bajo el agua. ¿Qué harías tú si descubrieras que la persona que te dejó había robado en secreto millones de tu matrimonio? ¿Te irías o exigirías justicia sin importar el costo? Rachel Cole no planeó su primer recorrido nocturno. Sucedió porque no podía dormir, porque el reloj parpadeaba 2:17 a.m., y porque las preguntas en su pecho presionaban hasta que respirar se sentía como trabajo. Se dijo que solo necesitaba ver la calle, saber que la casa existía más allá de fotos y documentos, probar que no estaba imaginando la magnitud de lo que le habían quitado. Se estacionó a 3 cuadras bajo un roble inclinado, el motor chasqueando mientras se enfriaba, y observó el suave silencio de un vecindario, que nunca tenía que preocuparse por facturas vencidas. Las ventanas de la mansión estaban en su mayoría oscuras. Un rectángulo cálido brillaba cerca de la cocina, la clase de luz que dejas encendida cuando la vida se siente fácil y segura. Se sentó allí con las manos alrededor del volante y susurró, casi como una oración o una advertencia: yo fui tu esposa. Y las palabras se sintieron demasiado pequeñas para todo lo que había cargado. La segunda vez ocurrió 2 noches después, y luego cada pocos días, y después casi todas las noches cuando terminaba de trabajar, y el apartamento se sentía como el eco de una vida que había desaparecido. Aprendió el ritmo de la calle, los paseadores de perros antes del amanecer, el equipo de jardinería los jueves, las entregas de comestibles que llegaban apiladas en contenedores de plástico ordenados. Veía a Terrence salir con camisas planchadas y zapatos lustrados. Veía a Kendra saludar desde la puerta. Veía a un niño pequeño saltar sobre sus pies diminutos y extender la mano hacia su padre. La memoria y la realidad chocaban en su mente, porque aún podía ver a Terrence entrando en su antiguo apartamento con grasa en el cuello del uniforme y cansancio en los ojos, preguntando si había algo para comer y besándole la frente sin mirarla. Y ahora lo veía reír en la entrada del garaje con una seguridad que no existía cuando ella pagaba la luz con un segundo turno. Dentro del coche, el pasado se reproducía en bucle. Recordaba la vez que él arregló el fregadero con fugas con un video de YouTube y una toalla. Cómo se rieron cuando el agua salpicó el techo. Cómo ella le apretó la mano y dijo que estarían bien porque se tenían el uno al otro. Recordaba cómo él se replegaba sobre sí mismo cuando le reducían las horas en el trabajo, cómo ella le sostenía la cabeza contra su pecho
y le decía que los trabajos iban y venían, pero el amor se quedaba. Recordaba cocinar arroz con pollo los domingos, estirando las sobras durante la semana, creyendo que ese esfuerzo significaba que eran fuertes. Y entonces miraba de nuevo la casa, el camino de luces que bordeaban el sendero, la corona ordenada que se movía con la brisa, y sentía que algo dentro de ella se endurecía y se agrietaba al mismo tiempo, como hielo bajo presión, como vidrio doblándose antes de romperse. La obsesión no es ruidosa, es paciente y lleva la cuenta. Rachel empezó a llevar un registro en el mismo diario que antes contenía dolor y luego evidencia. Anotaba a qué hora salían los autos, a qué hora regresaban, qué días venía la niñera, qué noches la pareja recibía amigos. Se decía a sí misma que esto era por la verdad, por la prueba, por recuperar algo que le habían robado con papeles y mentiras. Sin embargo, cada nuevo detalle la alejaba más del descanso y más de sí misma. Repetía frases de viejas discusiones como si estuviera interrogando a un testigo. La noche en que él dijo, «No me entiendes». La mañana en que dijo, «Basta de preguntar». La semana en que empezó a dejar su teléfono boca abajo sobre la mesa. Cada recuerdo se convirtió en un trozo de espejo roto. Y cuando intentaba verse en él, solo encontraba el contorno de una mujer que lo había dado todo y había recibido silencio a cambio. En el trabajo, las grietas comenzaron a notarse. Rachel olvidaba pedidos en el restaurante y se disculpaba tanto que su voz se volvió ronca, tropezando turno tras turno con los ojos ardiendo por la falta de sueño. Tasha, la compañera más joven de uñas brillantes y risa rápida, la apartó cerca de la máquina de hielo y le dijo suavemente, «¿Estás bien, Ray? Te ves agotada». Rachel forzó una sonrisa y dijo que estaba bien. Dijo que solo necesitaba café, que tenía muchas cosas en la cabeza, y luego dejó caer una bandeja de vasos una hora después, y se estremeció cuando se rompieron contra el suelo. Su gerente, un hombre llamado Víctor con cejas amables y un modo severo de cuidar, se agachó para ayudarla y susurró, «Ve a respirar. Tómate 5 en la parte de atrás». Y Rachel asintió aunque sus manos no dejaban de temblar. El sueño se volvió un desconocido. Se acostaba y sentía que la adrenalina subía sin motivo, la mente pasando imágenes que ella no había pedido ver. La mano de Terrence en la espalda de Kendra, el brillo de un reloj bajo la luz del porche, la curva de la mejilla de un niño en la hora dorada. Mantenía la televisión encendida para tener ruido, y ponía alarmas que no necesitaba porque su cuerpo despertaba antes del amanecer de todos modos. La ira aparecía y desaparecía en lugares extraños. Le contestó bruscamente a Denise por preguntarle sobre planes de cena. Cerró un armario con demasiada fuerza y se quedó inmóvil cuando la bisagra chilló. Lloró en el supermercado al ver a una pareja discutir suavemente sobre cereales. Ese tipo de discusiones rápidas que presuponen un futuro compartido. Estaba presente y ausente al mismo tiempo, capaz de hacer la siguiente tarea mientras se miraba desde algún lugar al otro lado de la habitación. En la 5ª semana de conducciones nocturnas, Rachel estacionó más cerca de lo que había planeado y bajó la ventanilla porque sentía el pecho apretado. Y fue entonces cuando un guardia de seguridad en una camioneta lenta se acercó y se quitó el sombrero con cortesía profesional. «Buenas noches, señora», dijo, sin acusar, solo observando. «¿Todo bien?» Rachel tragó saliva, encontró una mentira suave y dijo que se había equivocado de camino y estaba revisando el GPS. Dijo que ya se iría, dio las gracias cuando él asintió y se alejó. Vio cómo se desvanecían sus luces traseras, luego encendió el coche y dio 2 vueltas a la manzana antes de irse a casa. Su pulso seguía rápido, sus manos frías sobre el volante. El miedo debería haberla hecho volver a dormir. En cambio, agudizó la necesidad de saber y marcó una línea que sabía que cruzaría. Dentro del apartamento, el diario cambió otra vez. Escribió preguntas que antes había tenido miedo de decir en voz alta. ¿Qué valía yo para ti? ¿Fui un puente que usaste para llegar a otra orilla? ¿Alguna vez planeaste decirme la verdad? ¿O planeaste desaparecer y vivir feliz para siempre con mis años en tu bolsillo?
Presionó tanto el bolígrafo que la página se marcó. Y entonces escribió algo que ni siquiera se había admitido a sí misma. No estoy loca, no estoy celosa, no soy su pasado. Soy una mujer que fue robada. Escribirlo en el papel la sostuvo por un momento porque las palabras pueden ser una especie de columna cuando el cuerpo quiere doblarse. Charles Hammond seguía alimentándola con datos. Y los datos pueden ser combustible cuando el corazón ya arde. Le mostró patrones bancarios que sugerían fideicomisos generacionales y cuentas en capas. Imprimió fotos públicas de páginas benéficas que nadie pensaría en borrar. Trazó los viajes de Terrence a conferencias que coincidían con plazos fiscales. Señaló la coreografía ordenada de un hombre que había reconstruido su identidad con papeles y encanto. «Tienes opciones», dijo Charles, exponiendo los siguientes pasos con la calma de alguien que ha visto muchas vidas desmoronarse. Un abogado civil podía solicitar reabrir el acuerdo. El fraude lo cambia todo. Rachel asintió y lo escuchó. Sin embargo, estaba mirando una foto de Terrence levantando a su hijo bajo una guirnalda de luces del patio. Y todo lo que podía pensar era que el hombre que no le dio la cortesía de la verdad había dado a otra familia la cortesía de llegar a tiempo. Las noches seguían llamándola. Empezó a llevar café y una manta, aparcando donde las ramas arrojaban sombras sobre el tablero, escuchando el tic de los motores enfriándose y el suave zumbido de los aires acondicionados lejanos, diciéndose que se iría después de 10 minutos y viendo pasar una hora como un solo suspiro. Le hablaba incluso cuando él no estaba allí. «Mírame. Dime por qué. Di mi nombre». Porque nombrar el dolor impedía que la tragara entera. A veces imaginaba salir y caminar por el sendero de piedra como lo hacían las entregas. Imaginaba tocar el timbre y quedarse de pie en el porche sin nada en las manos salvo el peso de cada año que había perdido. En el restaurante, Tasha lo intentó de nuevo. «Ray, puedo cubrirte el viernes si necesitas dormir», le ofreció. Y Rachel negó con la cabeza porque el trabajo mantenía el suelo bajo sus pies. Víctor ajustó su horario y recortó un turno de todos modos. Luego dijo, «Tú importas más que nuestras horas». Y la amabilidad casi la desarmó porque la amabilidad puede parecer un espejo cuando has olvidado tu rostro. Denise dejó un guiso con una nota. «Come comida caliente. Llámame». Y Rachel comió y llamó y dijo, «Estoy bien», con una voz que casi sonaba como la suya. Y luego volvió a conducir porque el silencio después de la compañía puede agudizar la añoranza hasta que canta. Había explosiones que no podía explicar. Un cliente chasqueó los dedos pidiendo un relleno, y Rachel sintió el calor subir tan rápido que tuvo que dejar la cafetera y respirar por la nariz. Un dependiente contó mal el cambio, y ella casi lo corrigió demasiado alto. Luego vio sus manos temblar, y se oyó a sí misma decir, «Está bien, tómate tu tiempo». Porque sabía cómo se sentía estar al borde de un momento que no podías controlar. No estaba perdiendo la compasión. Estaba perdiendo la versión de sí misma que creía que el mundo no podía ser tan injusto. Y en su lugar, creció una mujer que exigía una respuesta, incluso si esa respuesta tenía dientes. La última noche antes de que todo cambiara, el aire estaba húmedo y el cielo bajo, y Rachel aparcó en su lugar habitual con las luces apagadas y la radio baja, y vio la puerta principal abrirse cuando Terrence salió conversando con un vecino. Él reía y gesticulaba hacia la entrada del garaje, y el vecino le dio una palmada en el hombro con la facilidad de los hombres que confían en lo que ven. Rachel sintió que algo emergía que no era solo rabia. Era el conocimiento de que alguien puede escribirte fuera de una historia si aprendió a firmar su nombre sin ti. Extendió la mano hacia la manija de la puerta y la dejó suspendida allí. Luego la retiró y presionó la palma plana contra su pecho, midiendo el golpe que respondió. Había mirado suficiente tiempo, y había esperado suficiente tiempo, y había nombrado el dolor suficientes veces para saber que las palabras nunca serían suficientes. Rachel Cole cerró el diario, dejó el bolígrafo, dobló la manta en el asiento del pasajero, y tomó una decisión que no podría deshacer.
Mañana subiría por el sendero. Diría su nombre donde él no podría apartar la mirada. Y lo que siguiera pertenecería a ambos. Era una cálida tarde en Atlanta cuando Rachel Cole salió de su coche y comenzó a caminar lentamente hacia la casa que la había perseguido durante meses. Sus piernas temblaban, pero su mandíbula estaba firme y sus manos se cerraban en puños a sus costados. La calle estaba silenciosa excepto por el canto de los grillos y el suave zumbido de los aspersores regando céspedes cuidados. Durante semanas había observado desde las sombras, pero esa noche, las sombras no eran suficientes. Esa noche, diría su nombre donde él no podría ignorarla. Terrence estaba en la entrada apoyado con naturalidad contra su Mercedes plateado, el teléfono pegado a la oreja. Parecía completamente el hombre que había reinventado ser. Ropa a medida, zapatos pulidos, reloj de oro brillando bajo la luz del porche. Rachel se detuvo un momento, mirando al extraño en que se había convertido su marido. Él solo la notó cuando ella lo llamó suavemente, su voz temblando pero clara. Terrence. Él se giró lentamente, su expresión cambiando de sorpresa a molestia en segundos. Rachel, ¿qué demonios haces aquí? Rachel tragó saliva, luchando contra las lágrimas que subían a su garganta. Solo quiero hablar. Necesito que me mires y me digas por qué. ¿Por qué me dejaste sin nada mientras construías todo esto? Señaló la casa, los coches, la vida que le había sido robada. Terrence se rió entre dientes, frío y desdeñoso, guardando su teléfono en el bolsillo. Esa vida se acabó, Rachel. Tú y yo. Eso fue hace años. Necesitas seguir adelante. Ella dio un paso más cerca, su voz quebrándose. Yo te lo di todo. Me enfermé trabajando mientras tú escondías millones. ¿Sabes lo que es tener que elegir entre pagar la renta o comprar comida? Llorar hasta quedarte dormida preguntándote por qué tu marido se fue sin siquiera explicarlo. Quiero reconocimiento. Quiero que admitas lo que me hiciste. La sonrisa de Terrence se ensanchó. Su tono afilado con burla. ¿Reconocimiento? Tú me estabas frenando. Yo quería más y lo conseguí. Deberías haberlo entendido ya. Las rodillas de Rachel cedieron, su cuerpo temblando mientras sus palabras caían como golpes. ¿Frenarte? Creí en ti cuando nadie más lo hacía. Sacrifiqué por ti. Renuncié a mi carrera, a mis metas, a mis sueños por ti. Me quedé, sobre todo cuando todos los demás se apartaron de ti. Su voz se alzó, cruda y desesperada, y tú me tiraste como basura. Terrence puso los ojos en blanco y se dio la vuelta como si fuera a regresar a la casa. Eres patética, Rachel. Ese capítulo está cerrado. Vete antes de humillarte aún más. El silencio que siguió fue insoportable. El pecho de Rachel subía y bajaba, su corazón golpeando en los oídos. Dio un paso más cerca, su voz ahora un gruñido bajo. No tienes derecho a borrarme. No tienes derecho a quedarte con mis años, mi amor, mi vida, y actuar como si nunca hubiera existido. Terrence se detuvo. La miró con una mirada tan cortante como una cuchilla, y pronunció las palabras que la rompieron por completo. Nunca importaste. La visión de Rachel se nubló. En ese instante, la rabia ahogó a la razón. Sacó de su bolso el cuchillo de cocina que había cargado durante semanas sin admitir por qué, y se lanzó. La primera puñalada fue torpe, impulsada por la desesperación. Pero la siguiente llegó con más fuerza, y luego más, y más aún. Los ojos de Terrence se abrieron de sorpresa mientras retrocedía tambaleándose, jadeando, sus manos arañando los brazos de ella. Pero Rachel seguía atacando. Cada golpe era un grito. Cada herida una respuesta al silencio en que él la había dejado. El sonido de pasos y un grito cortaron la noche. Kendra estaba en la puerta paralizada de horror al ver a Terrence desplomarse en la entrada. Su voz rasgó el aire. Alguien llame a la policía. Buscó su teléfono a tientas, marcando frenéticamente, sollozando mientras gritaba al receptor. Han apuñalado a mi esposo. Por favor,
¡Rápido! Rachel se quedó de pie sobre Terrence, su pecho agitado, el cuchillo resbaladizo en su mano. La sangre se acumulaba en el pavimento, oscura y extendiéndose bajo el resplandor de la luz del porche. Los labios de Terrence se movieron, pero no salió palabra alguna. Sus ojos, antes soberbios y fríos, ahora miraban en blanco hacia el cielo nocturno. Rachel dejó caer el cuchillo, sus manos temblando, el rostro surcado de lágrimas. Las luces del vecindario se encendieron una por una, vecinos curiosos asomándose, los susurros elevándose, las sirenas aullando en la distancia. En esa entrada, 4 años de silencio estallaron en un solo momento de violencia. Rachel Cole había suplicado por reconocimiento, pero lo que recibió fue burla, y en el espacio entre la rabia y la desesperación, terminó con la vida del hombre que la había borrado. Lo que siguió fueron sirenas, caos, y el sonido de un futuro hecho pedazos. El mundo pronto se preguntaría, ¿fue esto justicia o el acto final de una mujer rota más allá de toda reparación? Las sirenas llegaron primero, retumbando en la tranquila noche de Atlanta, hasta que el vecindario se iluminó de rojo y azul. Los coches patrulla entraron rápido, los neumáticos crujiendo sobre el asfalto liso, sus faros cortando los céspedes cuidados. Los agentes salieron, armas desenfundadas pero firmes, sus voces agudas con órdenes. Rachel Cole estaba de pie cerca de la entrada, sus manos vacías, su respiración entrecortada, sus ojos fijos en el hombre que una vez amó, tendido en un charco de sangre que se extendía sobre el concreto como tinta en agua. Los paramédicos se arrodillaron junto a Terrence, pero en cuestión de segundos intercambiaron una mirada que decía más que 1000 palabras. No había nada que salvar. Su teléfono aún brillaba débilmente en el suelo. Una última llamada cortada a mitad de frase. La pantalla manchada de rojo. Kendra estaba en el porche temblando, sus gritos roncos, sus manos sacudiéndose mientras sostenía el teléfono con el que había marcado al 911. Los vecinos salieron a la calle, sus rostros pálidos, susurros rápidos al ver la imagen de un hombre que creían conocer yaciendo destrozado ante ellos. Rachel no se resistió cuando los oficiales la esposaron. Bajó la cabeza, el cuchillo ya en el suelo. Su voz un susurro que solo el agente más cercano pudo escuchar. Él me borró. Esas 3 palabras la seguirían en cada informe policial, en cada archivo judicial, en cada titular que vendría después. La investigación comenzó en cuestión de horas. Los detectives recorrieron el vecindario, aseguraron imágenes de cámaras de timbre, fotografiaron la entrada manchada de sangre, recogieron el bolso de Rachel y el cuchillo que había llevado. Kendra, aún temblando bajo una manta, dio su primera declaración. Ella había estado aquí antes. Vi su coche. Sabía que era ella. Simplemente perdió el control. Al otro lado de la calle, un vecino juró que Terrence era el tipo de hombre que saludaba cada mañana y ayudaba a cargar las compras de los ancianos. Otro dijo que siempre lo había encontrado distante, casi reservado, y que Rachel era la que trabajaba turnos dobles solo para poner comida en la mesa. Al amanecer, los titulares ya se difundían. Empresario de Atlanta asesinado en su entrada. Ex esposa arrestada en confrontación nocturna. Lo que no decían los titulares, al menos no todavía, era que ese empresario había sido una vez un mecánico con dificultades en Columbia, Carolina del Sur, un hombre que había salido de un matrimonio con millones ocultos en el bolsillo. Esa verdad tardaría días en revelarse, y cuando lo hiciera, dividiría a la comunidad en 2. En la comisaría, Rachel se sentó en una sala de interrogatorios con paredes vacías y luces fluorescentes zumbando. Cuando le pidieron que explicara lo sucedido, sacudió la cabeza y susurró: «Solo quería que me viera, una vez». Su abogada, Verónica Cruz, llegó rápidamente y le recordó que dejara de hablar, que permitiera que el sistema siguiera su curso. Los fiscales se movieron con la misma rapidez, acusándola de homicidio en 2º grado, citando el número de puñaladas,
el hecho de que había llevado el cuchillo y las semanas de vigilancia previas a esa noche. Pero Verónica ya había comenzado a construir una narrativa diferente, una que no se centraba en la planificación fría, sino en una mujer deshecha por años de traición, secretos y humillación. En las semanas que siguieron, surgieron dos versiones de Terrence Cole. Para algunos, era el hombre encantador y generoso que había construido una nueva vida, un padre dedicado a su hijo pequeño, un esposo que finalmente parecía vivir sin lucha. Para otros, era el hombre que abandonó a Rachel con mentiras, que manipuló los tribunales de divorcio para ocultar $12 millones, que eligió la riqueza sobre la lealtad y construyó su imperio sobre las cenizas del sacrificio de una mujer. La verdad se encontraba enredada entre esos dos retratos, y nadie podía decidir cuál pesaba más. Cuando comenzó el juicio, la sala del tribunal se llenó de reporteros, vecinos, amigos y desconocidos que querían ver cómo se definía la justicia. Los fiscales argumentaron que Rachel había llegado preparada, que estacionó y esperó, que llevó el arma desde su apartamento hasta su entrada. Señalaron el testimonio de Kendra, las fotos de vigilancia, el cuchillo ensangrentado. Recordaron al jurado que Terrence era un padre, un esposo, un hombre con responsabilidades que terminaron la noche en que su exesposa le quitó la vida. La defensa contó otra historia. Verónica Cruz se puso de pie ante el jurado y pintó el cuadro de la vida de Rachel. Las noches de agotamiento, la confusión de un divorcio repentino, el descubrimiento de la riqueza escondida en un fideicomiso. Repitió las últimas palabras que Terrence le dijo a Rachel. Nunca importaste, y pidió al jurado que imaginara cómo sonarían esas palabras para una mujer que había entregado sus 20 años, sus sueños, su estabilidad por el hombre que estaba de pie en esa entrada. Esto no fue asesinato premeditado, argumentó Verónica. Fue un punto de quiebre, una tormenta de traición y desesperación que no dejó espacio para la razón. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, su decisión no fue el cargo máximo que los fiscales querían, pero tampoco fue libertad. Rachel Cole fue condenada por homicidio voluntario. El jurado reconoció tanto la brutalidad de sus acciones como el peso insoportable de lo que había soportado. La sala del tribunal permaneció en silencio cuando el juez dictó la sentencia. 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 10. Rachel inclinó la cabeza, lágrimas resbalando por sus mejillas, mientras Kendra apretaba la mano de su hijo y lloraba en silencio en la última fila. El debate en la comunidad no terminó con el golpe del martillo. Algunos dijeron que la sentencia fue demasiado leve, que un niño había perdido a su padre y que ninguna traición podía excusar una vida arrebatada por la ira. Otros creyeron que se mostró clemencia, que el sufrimiento de Rachel había sido ignorado por demasiado tiempo, que la justicia no podía pasar por alto las mentiras que desencadenaron esta tragedia. La verdad, como siempre, vivía en ese espacio incómodo en medio. Al final, no hubo ganadores. Un hombre estaba muerto. Una mujer estaba en prisión. Un niño crecería sin ninguno de sus padres en casa. Y todo comenzó con un secreto de $12 millones. ¿Fue justicia cumplida o simplemente otra vida destruida por la traición? ¿Crees que Rachel merecía prisión o que la traición de Terrence justificaba sus acciones? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y dinos desde dónde nos estás viendo. Tus voces nos ayudan a llevar estas historias más lejos de lo que jamás imaginamos. Dale me gusta y suscríbete para más historias impactantes.